Vivimos en la era de la sobreexplicación, manuales, señales, tutoriales, un ruido constante que nos dice hacia dónde mirar, qué hacer, cómo pensar. Pero ¿qué sucede cuando eliminas todas las palabras? Cuando quitas los mapas, los diálogos y las flechas de objetivo. ¿Será posible entender la realidad usando únicamente la intuición? ¿Y qué opinas de entender una realidad alienígena? ¿Seríamos capaces de entender otro planeta utilizando únicamente la intuición? Muchos podrían decir que no. Sin embargo, este videojuego nos demuestra lo contrario. Cocoon es la prueba de que cuando el diseño roza la perfección, el silencio es la herramienta de comunicación más poderosa que existe. Hoy vamos a analizar cómo este videojuego logra lo imposible, enseñarte a dominar un universo alienígena entero sin decirte absolutamente nada. Y lo más fascinante no es cómo lo hace el juego, sino lo que revela de nuestro cerebro. ¿Alguna vez has sentido que el mundo actual te da demasiadas opciones? Tenemos muchísimo contenido, miles de películas, cientos de apps y decisiones constantes que terminan por paralizarnos. Es lo que los psicólogos llaman parálisis por análisis. Pero existe una filosofía de diseño radical que dice que la verdadera libertad no nace de tenerlo todo, sino de la restricción absoluta. En un mundo donde el software y los juegos te saturan con menús complejos, en Cocoon utilizan la regla del botón único. Absolutamente todo en este universo se hace con un solo dedo. Activar máquinas, mover puentes o saltar entre dimensiones. En UX, esto es reducir la carga cognitiva al mínimo. Al eliminar la fricción de pensar en cómo interactuar, el diseño te obliga a enfocarte en el por qué. Aquí ocurre un cambio de perspectiva biológico. Cuando dejas de mirar tus manos para ver qué botón apretar, tu mente empieza a mirar hacia adelante. La complejidad se traslada del mando a tu pura capacidad de deducción. El genio detrás de obras como Limbo diseñó este viaje para que el manual de instrucciones sea tu propia curiosidad. Es la prueba de que el minimalismo no es quitar cosas, sino aplicar la ley de Hick, simplificar las opciones para que la respuesta sea inmediata. ¿Te imaginas qué tan lejos llegaríamos si nuestras herramientas fueran así de intuitivas? Pero en este mundo la cosa se pone inquietante cuando te preguntas si realmente es tu intuición la que te guía o es que este mundo tiene un diseño tan restrictivo que no te deja otra opción más que el éxito. ¿Cuál es el lenguaje más antiguo del mundo? No es el griego ni el latín. Los seres humanos somos capaces de entender un peligro o una salida sin una sola palabra. En este videojuego existe una maestría llamada diseño invisible, que consiste en comunicarse directamente con tu instinto, saltándose por completo tu lenguaje racional. En experiencia del usuario, esto se logra a través de las affordances. La capacidad de un objeto de comunicar su uso solo con su forma. No necesitas un letrero que diga jala, la forma de la manija ya se lo dijo a tu cerebro. Aquí la arquitectura es una herramienta psicológica para controlar tu atención. El espacio elimina tu ansiedad encerrándote sutilmente con la solución. Subes una escalera y esta desaparece. Cruzas un umbral y la puerta orgánica se sella atrás de ti. Al cerrarte el camino de regreso, el diseño elimina el ruido visual y te obliga a mirar únicamente lo que tienes frente a ti. Es la libertad a través de la restricción. El diseño te hace creer que eres tú quien descifra el misterio, cuando en realidad solo sigues un rastro de migajas construido con precisión quirúrgica. Esta técnica de guiado masivo se usa en los mejores museos y aeropuertos del mundo para evitar el colapso mental del usuario. Es la prueba definitiva de que no necesitas manuales cuando el entorno ha sido diseñado para ser tu guía silenciosa. ¿Y qué pasa cuando ese lugar desafía toda lógica humana? Bueno, aquí entra algo que ama el cerebro, que es la geometría de la recursividad. Nuestra mente está obsesionada con el tamaño de las cosas. Creemos que lo grande es importante y lo pequeño insignificante. Pero en Cocoon, entender la recursividad no es solo un truco visual, es una reconfiguración de tu modelo mental. En diseño de usuario, un modelo mental es la idea que el usuario se hace de cómo funciona un sistema. Aquí el juego rompe tu lógica para enseñarte que cada problema gigante, visto desde la distancia correcta, es solo una pieza pequeña en un engranaje infinito. Eso estaba pasando dentro de esta esfera. Va a ser un poco como lo de Men in Black, que hay como universos dentro de esferas. Claro,
me estoy llevando el mapa. Me estoy llevando el mapa por el que acabo de entrar. ¿Lo puedo dejar ahí? Ah, y a la vez a la vez el mapa es una batería. En este universo, los niveles no son lugares en un mapa, son objetos físicos, son esferas de colores que llevas cargando. Esto es una genialidad de arquitectura de la información, toda la complejidad de un mundo que se resume en un icono tangible. Con un solo botón saltas dentro de la esfera y pasas de ser un pequeño insecto en un desierto infinito a ser el portador de ese desierto en un plano superior. Tienes que procesar 3 realidades a la vez, lo que está dentro del orbe, lo que está afuera y cómo el orbe mismo altera la realidad de donde lo colocas. Es una lección de perspectiva radical. Nos enseña que un problema que parece irresoluble desde adentro, a veces, solo requiere que tengas el valor de hacer zoom out. Pero ¿cómo logran que este choque entre dimensiones no se sienta frío o puramente matemático? ¿Cómo evitan que nuestro cerebro colapse ante esta infinidad de posibilidades? Tenemos una relación extraña con las máquinas, nos fascinan, pero nos aterran. Pero existe un punto medio donde el metal parece carne y los engranes parecen órganos que respiran. En los videojuegos, esta mezcla se llama arte biomecánico. En diseño, se llama antropomorfismo. Darle rasgos biológicos a objetos inanimados para generar una conexión emocional. Es una estética que nos toca una fibra interna porque nos recuerda que nosotros también somos sistemas complejos tratando de entender nuestro propósito. Cada estructura en este mundo parece estar viva para que no te sientas solo, pero el truco maestro es su sonido reactivo. En el diseño convencional, la música es un adorno. Aquí el sonido funciona como feedback de usuario. Los sintetizadores reaccionan a tus pasos. Cuando te acercas a la solución de un puzzle, el sonido se vuelve armónico y brillante. Cuando el arte y el sonido responden a tu intuición, dejas de usar una herramienta y empiezas a sentir que el entorno es una extensión de tu propio cuerpo. Esto es diseño emocional, lograr que te sientas cómodo en un universo que bajo cualquier otra apariencia sería aterradoramente incomprensible. Buah, no te dice nada el juego, ¿eh? Había 3 puntitos y las 3 alrededor, pero es totalmente... No hay tampoco interfaz de ningún tipo. ¿Pero por qué nos sentimos tan poderosos al terminar una experiencia así? La respuesta está en el estado mental más deseado por cualquier diseñador, el estado de flow. Porque es tan delicioso resolver un problema sin que nadie te ayude. En diseño esto tiene un nombre, se le llama estado de flow. Es ese equilibrio perfecto entre el nivel de reto y nuestra habilidad. Si es muy fácil, nos aburrimos. Si es muy difícil, nos frustramos. Coco gestiona este equilibrio con maestría, permitiendo que la respuesta aparezca en tu mente justo en el segundo exacto. El diseño más brillante no es el que te lleva de la mano, sino el que confía en tus capacidades humanas y te permite descubrir la solución por ti mismo. Esto nos enseña que para ser profundos no necesitamos ser complicados. La verdadera maestría consiste en quitar todo lo que nos estorba hasta que solo quede la esencia pura de la idea. Es una lección aplicable a todo, desde la arquitectura de una ciudad hasta la interfaz de tu teléfono. El buen diseño es aquel que se siente natural, casi invisible, porque cuando logras que alguien entienda lo imposible sin decir una sola palabra, has creado una conexión directa entre 2 mentes. Si tú también crees que el mundo necesita menos manuales y palabrería y más experiencia, suscríbete a este canal. Déjame en los comentarios qué cosas de este videojuego aplicarías a la vida real. Yo soy Rafur Jiménez y te veo en el siguiente fascinante video. Chao.